Hola a todos, hoy tenemos una charla, la verdad es que a mí me parece una charla fantástica, porque me gustan mucho las teorías literarias y cuando estudié las teorías estaba la teoría psicoanalítica, que es una de las formas de ver la literatura. Por eso me parecía muy interesante llegar a hacer esta charla y a nuestro público que es totalmente literario, pero acercarles otras miradas. Estamos con Andrés Beitía, que es el compilador de este hermoso libro, que son los escritos de Freud sobre arte. ¿Cómo andás, Andrés? Bien, ¿tú qué tal, Martín? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Contame, eh, ¿por qué un libro más de Freud? Bueno, esperemos que no sea simplemente un libro más, Está bueno, tenés razón. pero Muy bien. sí, es muy buena la pregunta porque hay mucho escrito de Freud. De hecho, eso aparece como una de las primeras interrogantes del prólogo, que todos estos libros todos estos artículos están traducidos al castellano, varias veces algunos, y a muchos idiomas. Entonces hay versiones de esto y ya han circulado de distintas maneras. Ahora, a propósito de lo que decías tú, yo tuve también la experiencia, con experiencia personal, experiencia académica, del diálogo cortado a propósito de Freud con la literatura y con la estética. Eh, Hay algunas personas que logran atravesar y navegar, digamos, las dos aguas, pero muchas veces cuesta hacerlo. Yo me acuerdo en la facultad. Nosotros en la universidad teníamos la opción de tomar ramos de distintas facultades. Y yo tomé, por ejemplo, entre distintas cosas, pero análisis de textos literarios hispanoamericanos. Una profesora que es argentina, si no me equivoco, es porteña, Silvia Tiefenberg, no hacía el seminario. Y había mucho de psicoanálisis, pero una cuestión que no se entendía nada. Entonces, la entrada desde el psicoanálisis al diálogo con las artes era desde artículos que eran por un lado, muy duros, muy técnicos, y por otro lado también traducidos de una manera muy correcta, pero también dura. O sea, si uno quiere estudiar Freud detalladamente, lo que hacemos los psicoanalistas, tenemos que entrar a la obra completa, pero terminamos hablando un idioma muy particular, digamos, con un léxico particular, incluso diría a veces con una gramática que es como una especie de híbrido entre elementos gramaticales a veces del alemán y lo que es propiamente la lengua castellana. Eh, entonces, bueno, está el interés de generar un libro que permita ese contacto, que permita que alguien que le gusta la literatura, que le gusta el análisis literario, que le guste también el análisis del arte en general, no solamente literatura, el análisis de obras plásticas, sin duda. Yo creo que hay mucha idea y eso se hace, que se podrían extender al análisis musical, al análisis de la danza, sin duda también, que pueda tener estos textos y entender más amablemente qué es lo que qué es lo que pensaba Freud con respecto al arte, que era uno de sus tópicos, yo diría, favoritos. Sí, sabes que para mí me llama. Yo conozco de Freud muy poco lo que puedo haber visto en la escuela, eh, Mm. y un poco las teorías del psicoanálisis y la teoría literaria, pero no sabía que estaba tan conectado con las artes él. Muchísimo, muchísimo en términos personales. Ujú. Entabló muchos vínculos íntimos, digamos, amistosos con artistas. Y era un tipo que tenía, digamos, el arte, particularmente yo diría la literatura, pero la tenía impregnada, absolutamente. Claro. Desde luego que también, qué sé yo, la ciencia de la época, las ciencias de la naturaleza, él se formó, digamos, en la llamada ciencia naturaleza, de la naturaleza. Sí, Eh,
venía el naturalismo, creo que de finales de 1800, que estaba muy Claro, metido en la movida esa, sí. pero era un tipo que, y por ahí hay, no sé si en la solapa, digamos, es un tipo apasionado por Cervantes. Ajá. No aparece poco en su obra eso, no aparecen muchas citas, digamos, pero con un amigo, siendo bastante jóvenes, aprendieron de manera autodidacta castellano para leer a Cervantes. Eh, y por supuesto bueno, la literatura alemana, Goethe, era un tópico muy preferente para él. También la poesía de la época, la literatura contemporánea, o sea, hay un análisis de un breve relato, no sé si será novela o cuento largo, de Zweig, y con quien tenía un trato personal, o sea, se carteaban, hablaban, jugaban cartas juntos, etcétera. ¿Para qué decir Shakespeare? Lo tiene ahí, pero Sí, sí, me llama, eso es como que lo tengo pendiente, quería meterme mucho en la obra de Shakespeare. Eh, Él se mete sobre todo en el análisis del personaje, no en el análisis del escritor o en ambos. con Shakespeare, eh, principalmente los análisis de los personajes. Claro, porque hay unas teorías que dicen que Shakespeare no existió, que en realidad era un conjunto de escritores de la época dirigidos por alguien que se podría llamar Shakespeare, pero que las obras de Shakespeare son un colectivo de artistas. Ahí venía mi pregunta. O por eso quería saber Sí. dónde se metía bien. No, generalmente con Shakespeare entra en los personajes. O sea, uno que es muy relevante para Freud, que finalmente el complejo se terminó llamando complejo de Edipo, Ujú, ¿cierto? Pero en los orígenes, Freud, la referencia era Edipo y Hamlet, ambos dos. O sea, podría ser perfectamente el complejo de Hamlet. claro. Tenía la teoría de que eran el mismo complejo tratado por distintos escritores en épocas distintas. Entonces, Hamlet, de alguna manera, había algo un poco más velado en el trato del conflicto psíquico, del incesto, digamos, la muerte del padre, etc. Y en pocos lugares atraviesa a plantear ciertas cosas en relación al personaje de Shakespeare. O sea, no recuerdo ahora la referencia, pero en algún momento plantea que la tengo ahí, de hecho escribí un artículo sobre eso, pero hace varios años, que Shakespeare parece que había tenido un hijo que se llamaba Hamlet y que había fallecido. Entonces atraviesa, pero muy brevemente, yo creo que lo que más le interesa, más que el personaje, es la obra de Shakespeare, que es, bueno, es fascinante. Fascinante, fascinante. Em, ¿Cómo empezó la idea de este libro? ¿Te lo propusieron desde la editorial? ¿Lo propusiste vos? Mira, fue una mezcla. eh, Nicolás Leighton, que es de los... Nico, sí, sí, sí. Sí, Nico, pues somos amigos con Nico y somos amigos de nuestras familias, digamos, nuestros hijos son amigos, nos vemos, hemos pasado vacaciones juntos. Y, y bueno, con su señora, mi señora, y nos vamos con nuestros quehaceres también. O sea, él se va con sus libros a editar, digamos, y va con sus libros bajo el brazo, su computador, y yo lo mismo. Llevo los míos, y fue fruto del diálogo, como de pasar celebraciones, de estar conversando, bueno, y qué está, y hablando de la literatura, y como ir, nosotros acá decimos, no sé si, pero ir pimponeando frases en una conversación, y de repente aparece algo así como, oye, bueno, pero esto, ¿por qué no hacemos un libro de esto? Eh, que al principio fue, claro, fue desde tuvo esa semilla como de la pasión, por así decirlo, del gusto por hacer algo que nos entusiasma, que me entusiasma a mí, que le entusiasma a él. Y claro, después vino el cómo hacerlo. Porque yo efectivamente yo viví un año en Alemania, pero hace varios años atrás, y tengo un alemán que lo uso
técnicamente, pero bastante oxidado. Entonces esto implicaba entrar en detalle, o sea, esto es entrar como palabra por palabra, letra por letra, cuestionando declinaciones en lengua alemana, pero por suerte el entusiasmo se mantuvo hasta el final, pero tuvo mucho de eso, como de hacer algo que en cierto sentido es una cuestión que a mí me gusta mucho. Y bueno, después se sumó el entusiasmo de Paul Iriarte, que es la traductora. Sí, ahí hicieron un trabajo bastante arduo también, ¿no? Sí, muy entretenido. Yo no la conocía a ella, y pasamos muchas horas conversando en una cosa que es bien particular, porque entre que, bueno, fuimos conociendo nuestras vidas, digamos, y compartiendo harto, pero claro, ella tenía un conocimiento muy general de psicoanálisis. No era alguien que hubiera estudiado a Freud. eh, y, y habla muy bien alemán, pero ella cumplió a cabalidad su tarea. O sea, ella tenía que llevar y empujar la cuestión a que cada oración sea algo que sea como se dice en castellano, que no sea como una jerga técnica que entendería, no sé, yo y mis colegas, digamos, los psicoanalistas, en una discusión técnica, sino que sea algo, ya, llevarnos al ejercicio de decir como, ya, pero eso no se dice así. O en algunos casos, esa palabra no existe. Son neologismos de traducciones anteriores. ¿Cómo se dice? O Freud acá no está hablando, no está haciendo un uso conceptual, está hablando de esta palabra, pero con un sentido mucho más pedestre, lo que se compromete acá a una figuración coloquial. Eh, entonces eso fue muy interesante. Ella, a ratos, claro, yo me incomodaba porque tengo como toda la formación y cómo se han dicho las cosas durante, qué sé yo, 50 años, digamos, en psicoanálisis sobre Freud. Y ella empujó en esa dirección, cosa que yo creo que le hizo muy bien al libro. Ahí en la introducción hablas un poco, que me gustaría que lo comentes, ¿por qué sigue teniendo valor estos textos que tienen más de 100 años? Que supuestamente vinieron otras cosas que lo pudieron haber reemplazado o no, pero me pareció interesante esa parte. Mira, yo sospecho mucho de la idea del reemplazo, que es una cosa muy en boga, así como pensar en el mundo actual están saliendo todo el rato como cosas nuevas, eh, y como esta idea como de que lo nuevo es siempre mejor. eh, y que impregna mucho. O sea, no solamente el trato que tenemos con las cosas antiguas, con los ancianos, digamos, eh, sino particularmente la ciencia, es una cuestión brutal, como la fantasía de que las últimas cosas que se están haciendo son las mejores, ¿no? La idea como de la vanguardia, cuando, bueno, en todos los campos hay ciertos personajes bueno, que plantean obras que son notables y que en cierto sentido tienen una cierta trascendencia. O sea, yo creo que el psicoanálisis y el análisis freudiano, eh, con muchos ajustes y muchas interpretaciones y en algunos momentos, muchos acentos que tengamos que moverle, digamos, a lo cual estoy siempre dispuesto, en cierto sentido también toca cosas que son, a mi juicio, digamos, que tocan la condición humana. Eh, y Freud nos entregó una obra que en muchos sentidos toca la condición humana. Eh, Nosotros, por ejemplo, no crecemos solos, crecemos con otras personas, que sea el papá, sea la mamá, sean parejas homoparentales, digamos, pero crecemos en un estado de dependencia sostenida con personas que se vuelven muy importantes para nosotros psíquicamente.
Por ejemplo, tenemos que arreglárnoslas con ciertas experiencias difíciles por las que atravesamos todos, digamos, y son algunas de esas experiencias son universales. Y tenemos que articular mecanismos defensivos, digamos. Entonces, todo eso, en cierto sentido, perdura, digamos. Lo que no quiere decir que tengamos que reinterpretar, ver cosas que Freud no vio, cosas que en su época no existían, pero hay algo de Freud que a mi juicio toca a veces, digamos, no todo el rato, pero toca, digamos, ciertos aspectos fundamentales de la conducción humana. Ahí, cuando decías de que hablas de los que somos seres sociables, me trae a la mente Pichon Rivière, que habla de esto, de que el ser humano es un ser sociable. Y me acuerdo en algún libro de él haber leído de una persona que había quedado totalmente aislada del mundo durante sus primeros años de vida. Y que cuando la empiezan a rescatar, a sociabilizar, es como que tiene muchos miedos, ¿sí? Por cosas que no conoce y para hacerla humano tenía que sociabilizar. Y eso me hace pensar también que muchas de las grandes obras literarias surgen desde personas que están muy mal, desde lo anímico, o que la pasaron muy mal. Y ahí hay el proceso, habla un poco del proceso de la creación artística y desde la falencia, que la fantasía, si me corregime tranquilamente si me está diciendo una burrada, pero que a partir de la falencia empieza a crear uno la fantasía y ahí surgen las mejores obras artísticas. ¿Cómo es ese proceso de creación y cuánto tiene que ver que la persona lo esté pasando mal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muchas veces es así. Ahora, yo creo que Freud en muchos momentos bastante prudente en el sentido de generar interpretaciones demasiado generales con respecto a la producción artística. Al punto bueno, que se termine asfixiando la particularidad de cada proceso. Pero muchas veces es así. O sea, hay muchos creadores, grandes creadores, que producen desde ciertas fracturas personales. Uno, bueno, crea desde ciertas cosas que le apasionan, ciertas cosas que ama, pero muchas veces también crea desde el dolor. O sea, yo te planteaba esto de Hamlet y Hamnet. Entonces, parte de la hipótesis de Freud en ese punto, si mal no recuerdo, es que había sido una producción en el contexto del duelo por un hijo muerto, por ejemplo. Hoy estaba escuchando a un, no es psicoanalista, es filósofo, es un podcast, estaba escuchando en el auto, hablaba de la escritura de Samuel Beckett. Y había una frase, estoy parafraseando un poco, pero que él sentía que había algo muerto dentro de él. Y que eso también lo empujaba a escribir, a producir constantemente y a veces de manera bastante compulsiva. Ahora, no sé si siempre es así. No me atrevería a decir que todos los escritores o que todos los procesos creativos son tan atormentados. Hay obras que a veces tienen el carácter de algo más calmo, digamos. Bueno, hay distintas obras, ¿no? Pero efectivamente hay muchos grandes escritores, artistas que producen desde una fractura. En el libro hay harto de eso. O sea, ¿qué cosa nos va diciendo Freud? Por ejemplo, que Leonardo da Vinci produce en cierto sentido algunas grandes obras, Santa Ana, la Virgen y el Niño, digamos, Mona Lisa, a propósito de una madre perdida.
de una madre con la que había tenido unos primeros años y que por no ser como, no estar casada con el padre, en algún punto pasó a los cuidados del padre y es una madre que desapareció, ¿cierto? ¿Qué nos dice de Goethe? O sea, nos trae una memoria en la que hay un cierto dolor a propósito del nacimiento de un hermano, por ejemplo. ¿O qué nos dice de Dostoyevsky? Que era un tipo que tenía que meter la cabeza al barro y estar así en un estado demacrado, ¿no? Haber hecho todas las cosas que no tenía que hacer, digamos, muy particularmente con una compulsión al juego, y que cuando ya había estropeado todo, digamos, era el momento en el que escribía y escribía las cosas que escribía Dostoyevsky. Ahora, no creo que eso sea siempre así. Yo efectivamente conozco varios artistas, escritores que tienen una relación más calma con sus obras, que tienen búsquedas que por ahí no son tan atormentadas, a veces más intelectuales, y bueno, hay distintas maneras de crear. Se me fue la cabeza un poco, nada que ver, ahí porque quizás tiene que ver lo que te voy a preguntar más con Jung que con Freud, pero viste cuando, más que en los místicos, que se produce la escritura automática, que se sientan y empiezan a escribir y escribir y escribir. ¿Qué procesos actúan ahí? O sea, evidentemente en un proceso así habría que verlo en instituto. Yo digo, como evidentemente, quizás no es tan evidente, pero hay algo que es una escritura que no está tan filtrada por el yo, podríamos decir. Y son momentos en los que se hace más presente con mayor facilidad, digamos, podríamos decir como lo inconsciente. Ahora, con cierta, en muchos casos con una cierta formalidad, porque lo inconsciente no escribe frases gramaticalmente correctas. Quizás estaría más cercana como a la poesía, digamos, el sistema inconsciente. No escribe prosa, digamos, eso requiere un cierto nivel de elaboración que, bueno, hay ciertos elementos de lo yoico, pero hay momentos como de mucha inspiración en los que de alguna manera caen las barreras más típicas que está interponiendo el yo, digamos. Le importa menos qué es lo que van a decir, le importa menos la posible sanción moral, le importa menos, digamos, cuánto se está dejando traslucir, hay menos vergüenza. No es como, ¿qué van a ver de mí en esto que estoy escribiendo? ¿Qué es lo que van a pensar de mí? Todo eso en esos momentos cae y se permite, digamos, entregar algo para los demás que tiene menos barrera, tiene menos filtro. Creo que Lacan decía que el inconsciente se expresa en palabras. Y muchas veces se trata de separar lo que es la obra del escritor, ¿sí? Pero ¿se puede separar la obra de un escritor o normalmente la obra tiene mucho que ver con la persona de quien lo escribe? Yo creo que es una pregunta compleja, ¿eh? Porque puedo dar una respuesta que en cierto sentido es doble. Eh, yo creo que es muy difícil pensar que en cierto sentido una obra en la que el artista está comprometido, una verdadera obra de arte, el escritor, no haga presente ciertos elementos de la intimidad del artista y de lo más íntimo que hay en él, que hay en ella. Eh, pero, digamos, en nuestras apreciaciones, digamos, y en las valoraciones que hacemos de eso, muchas veces nos vemos obligados a separarlo. O sea, estamos en un contexto, ponte tú, Neruda en Chile está funado.
Le hicieron hay una especie de escrache social en relación a Neruda. Porque en sus memorias, digamos, eh, aparecen ciertos elementos que 50 años atrás, digamos, no escandalizaron mucho y que a los ojos de la actualidad constituyen una violación. Entonces nos encontramos en el escenario de que ya en Chile hay que esconder, si es que alguien está leyendo Neruda, tiene que esconderlo. O si es que hay una plaza, digamos, que alguien dice, oye, llamémosle Pablo Neruda, digamos, aparecen como gritos, digamos, y abucheos, digamos, y una pequeña protesta. Entonces, hay un punto efectivamente en que para la apreciación y para la valoración, yo creo que nos vemos obligados, digamos, a separar. Y decir, como, bueno, hay eh, grandes artistas, Dostoyevsky, por ejemplo, eh, a quienes le podemos eh, rendir culto, por así decirlo, digamos, y valorar mucho su obra, pero no tenemos ni que hacerle una escultura, ni decir que era un gran hombre, ni que era una persona, un ejemplo a seguir, porque el tipo, digamos, puede haber dejado mucho que desear en ese sentido. Freud hace esa diferenciación. ¿A vos te gusta leer literatura? Me gusta, pero actualmente no es mucho lo que lo puedo hacer. No, porque lo que quiero saber es, más que nada nosotros que somos lectores inocentes, Ujú. ¿qué tip podemos tener para ir descubriendo la psicología de algún personaje? No sé si son lectores inocentes. No lo sé. Tiendo a pensar que no. Eh, Hay algo que Freud lo toma como un principio clínico y como un supuesto psíquico, es que no hay sobredeterminación, no hay libre albedrío puro. O sea, en una sesión de análisis con un paciente, uno tiene que suponer que cada palabra, cada expresión, todo lo que está aconteciendo, digamos, tiene ciertos motivos, aunque uno no pueda esclarecerlos momento a momento. Eh, entonces, si un paciente o una paciente relata un sueño, nosotros tenemos que pensar que cada una de esas partículas del sueño es algo a interrogar que tiene un motivo, ¿cierto? Y mi experiencia como lector eh, es esa. O sea, yo estuve en alguna época, estuve en un taller literario. Y muy entretenido porque era un taller, éramos, era con mi familia ampliada, digamos. Hay el marido de mi tía, digamos, se dedica a estas cosas, digamos. Estudió literatura, y estaba un primo, estaba mi papá, estaba yo, escribíamos cuentos. Y él, contra mi expectativa, nos decía, cuando vamos a interpretar un texto, un cuento sobre todo, un cuento principalmente, cada elemento que aparece en el cuento tiene un motivo. Y el arte del escritor es que esos elementos se van acumulando, digamos, y que están algunos de ellos como periféricamente establecidos o forman parte periféricamente, supuestamente, de la trama, y de repente hay algo que coagula y uno junta ciertos elementos y hace una interpretación retroactiva. Y ese el arte del escritor de un cuento, por ejemplo, que se aplica quizás con mayor complejidad, pero también se aplica a una novela. Se aplica, por ejemplo, también un chiste. O sea, hay una serie de palabras en un chiste que uno dice, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Para dónde va? Y de repente se produce un giro y uno dice, ajá, y se produce la risa. Entonces,
Es la invitación que en ese sentido yo creo que hace Freud clínicamente, de estar leyendo constantemente con una sospecha y con una pregunta acerca de por qué está esto acá, por qué se despertó, voy a decir un ejemplo, digamos, cualquiera, por qué, y que nos dice, nos está relatando y está caracterizando un personaje, nos dice que se despierta todos los días a las 9 de la mañana. ¿Es, es accesorio? ¿El escritor está simplemente como rellenando páginas? ¿No tiene que ver con nada? ¿O de repente esto de las 9 de la mañana es algo que va a cobrar sentido posterior? Entonces es una lectura muy atenta a los detalles, pensando en cuáles de estos elementos y juntándolos, tratando de seguirlos todos, digamos, de repente van a formar parte de un sentido que va a venir después. No estoy metiéndome mucho en el libro porque hay un montón de cosas que quiero que nos cuentes y el libro hable por sí solo, ¿no? Pero, Dale. por ejemplo, a ver, ¿qué procesos actúan en la persona cuando estás leyendo algo y eso que estás leyendo te genera ciertas cosas? Emoción, tristeza. ¿Por qué lo sentimos? A mí, te cuento una anécdota corta que me pasó a mí con Crimen y Castigo, Uh-huh. Dostoyevsky. Yo leía en el tren cuando iba a trabajar hace como 20 años, ¿sí? Pero cuando cerraba el libro, que me tenía que bajar, yo me quedaba con la angustia del protagonista, que le iban a pescar, y eran 10 segundos que no podía cortar con eso. ¿Por qué nos sucede esas cosas? O sea, bueno, Dostoyevsky Ah, genera... no, no, está bien, pero digamos, con todos nos emocionamos, más allá de Dostoyevsky, sí que es otro caso. Yo creo que es parte de por qué leemos. No solamente porque pensamos o nos contactamos con lo que está ahí en los textos de manera desafectada. O sea, es la experiencia emocional bueno, de leer un buen libro, de escuchar una buena canción, de ir a ver una buena película, de ver a alguien danzar, digamos, y salir con una experiencia emocional que es muy variada. Yo creo que Freud se sentía mucho más cómodo con aquellas cosas que podía formalizar, que podía poner en palabras y que así como hace con algunos de los textos, eh, que producen ciertas identificaciones con los personajes, como lo que tú describes, ¿no? Entonces aparecen, qué sé yo, los aspectos más oscuros de uno mismo y los momentos en la vida en que ha estado, digamos, cometiendo equivocación tras equivocación y no puede salir de eso, y es una tras otra y termina, digamos, con una especie de compulsión en que trata de arreglar, digamos, de encaminar algo, pero no puede y dice, bueno, ahora sí que sí, y cae más bajo todavía, o momentos en los que ha querido conquistar a alguien o conquistar algo y que se contacta con aspectos más heroicos. Yo creo que eso lo formaliza muy bien Freud. Eh, ahora, quizás no desarrolla tanto la riqueza de cuestiones que ocurren en el contacto con las obras de arte que por así decirlo, quedan muchas veces sin palabras, como algo que no se sabe muy bien por qué. Eh, Era lo que a Freud le pasaba con la música. A Freud no le gustaba la música. Eh, y estoy pensando en música, bueno, en la música que quizás podría haber escuchado Freud, música docta, la música de Viena de la época, música que no tiene un relato, digamos, lo que uno pudiera decir como, bueno, acá hay algo que por medio de las palabras nos entrega un sentido, sino que de repente son ruidos y a uno le están pasando cosas, digamos, de las más diversas y que muchas veces uno no entiende mucho por qué. Y ese es, bueno, es lo que produce el arte. Están todos esos niveles. Hay unos más fáciles de poner en palabras, más identificatorios, que uno puede decir, bueno, esto es por esto, me identificó, digamos.
Y hay otras cosas que uno dice, no tengo idea por qué, pero me parece que acá hay algo que es simplemente fantástico. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, sigo hablando yo. Son todos calladitos ahí. Y es miedo que le hagan terapia, ¿viste? No, no, ya terminó, digamos. Ya terminó, ya está. Sí. Fer, Bueno, muy interesante todo. Yo te quería preguntar, yo escribo también, Mm, y dentro de las inquietudes, por ahí surgen qué aspectos, o sea, mis personajes siempre están dotados con algunas características que de algunos lados salen del mismo escritor. Eh, ¿Cuál es el punto en el que vos separás al personaje o el que el personaje empieza a cobrar vida y lo separás de tus propias características? ¿Cómo lo manejás para que tenga sus propias características independiente de lo que vos sos? ¿De dónde sacas información? ¿De las otras lecturas, de otros personajes, de personas conocidas? ¿Qué sería lo más apropiado para que sea un personaje creíble? mm. Bueno, hay muchos caminos. Hay muchos caminos, están otras lecturas, el contacto íntimo con otros seres humanos. eh, y bueno, el artificio, y no te puedo tampoco enseñar a escribir, porque probablemente escribes mucho mejor que yo, digamos. Pero Freud sí nos plantea ciertas cosas, eh, en el sentido de que de alguna manera, si bien hay un contacto muy íntimo de los personajes con distintos aspectos del autor, ¿cierto? Y tiene que haberlo, porque si no, la obra puede parecer una especie de maqueta que no tiene nada, no tiene que ver con nada. Empieza a parecer falsa, ¿cierto? No llega, digamos, hay algo ahí como poco natural en los personajes, pero tiene que tener una función de un cierto distanciamiento, porque si no, la experiencia puede ser muy cruda para el escritor. Entonces uno tendría que estar siempre hablando de los aspectos más crudos, más duros de las propias experiencias, eh, en bruto. Entonces sería una experiencia como de escribir eh, sin piel, ¿no? A cuero pelado, Sí, y también completamente desnudo. está el riesgo de desnudarse demasiado con la escritura. A veces en algunos libros que leemos en el club, lo que pasa es eso, que los autores como que desnudan muchas de sus propias miserias en su escritura y se ven reflejados eso y por ahí cuesta, digamos, eh, acercarse al diálogo porque sí se genera empatía. Eso es lo bueno, que por ahí se genera empatía, pero también como que queda muy desprotegido el autor frente a su obra. Sí, y es un tema. Yo he trabajado analíticamente con escritores, con artistas, eh, y claro, hay algo ahí que, por ejemplo, había un artista que parte de las dificultades era que trataba de que su producción artística no conectara, o sea, de cortar todos los puentes. Entonces que pareciera una cuestión como absolutamente externa, muy intelectualizado todo, pero constantemente resguardándose de que alguien pudiera ver en esa obra y decir algo con respecto a ella. ¿Te fijas? Entonces que hay que tratar de manejar eso, aunque uno pudiera suponer que tanto con los escritores como con los artistas plásticos hay algo que inevitablemente se va a poner en juego. Ponte tú, eh, cuando nos habla de Macbeth, ¿cierto? Hay un artificio y hay una interpretación que me parece muy interesante de Freud, en que hay distintos personajes puestos en Macbeth, o sea, distintos rasgos puestos en Macbeth y en Lady Macbeth. Entonces, el artificio supuesto, el artificio que Freud supone en Shakespeare, es que dividió un carácter en dos personajes, que son un matrimonio. Entonces se figura esa escisión, uno se pierde y la interpretación de Freud
es que, de que hay que pensarlo a los dos en su conjunto. ¿Te fijas? Entonces ahí ya deja de ser tan simple decir, bueno, por así decirlo, el protagonista es el escritor, sino que, bueno, está el mejor amigo del protagonista, está la muchacha, el muchacho que le gusta, que puede ser también otro aspecto del protagonista, digamos, y así. O sea, está más bien diseminado y uno dice, bueno, suponemos que tiene algo que ver con el escritor, pero no nos queda tan claro desde dónde. Y el escritor, bueno, se siente animado a decir, bueno, entrego esto con una cierta calma y nadie me va, digamos, nadie me va a silbar, digamos, nadie a decir, oh, este tipo está, qué sé yo, loco, o le pasan estas cosas, o es un atormentado, sino que bueno, puede dar cuenta con una cierta tranquilidad. No sé si te respondo, Fernando. Sí, 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 no, también lo llevo al hecho de también como lector, que a veces como lector podés interpretar cosas que le pasan al escritor y que en realidad son al personaje, y después cuando tenés una entrevista con el escritor y le preguntás por esas cosas, el escritor como que dice, no, pero eso no me pasó a mí, sino que le pasó al personaje, pero por ahí está tan bien escrito que parece que le pasó al escritor. Sí. Entonces, como que hay ese doble juego en el que el escritor deja traslucir algunas cosas de sí mismo, pero hay otras cosas que son partes del pacto ficcional que bueno, a veces el lector puede interpretar erróneamente. Y o De sea, todas maneras. unirse a eso o despegarse, bueno, según cómo lo esté leyendo cada uno en ese momento. O sea, ponte tú, hay un artículo que quedó pendiente. Esto va a tener al parecer viene un segundo libro con otros artículos también de Freud, que es sobre una novela de Wilhelm Jensen, que se llama Gradiva. Y es un artículo bastante conocido de Freud. Entonces Freud hizo una serie de interpretaciones de los sueños que aparecen en la novela y se puso en contacto con Jensen, que era alemán, era contemporáneo, y le compartió la pregunta que tenía él en la línea de si es que había tenido una relación de enamoramiento con su hermana. Y parece que no tenía hermana. Y Claro, le dijo, la libre interpretación. claro. Y le dijo, bueno, muy interesante, me he sentido muy halagado porque usted haya publicado este texto, digamos, pero eso no se ajusta a mí porque no tengo hermana. Entonces, eh, bueno, hay muchos pistas, digamos, que no son necesariamente evidentes o directas, y bueno, ahí está el Claro. arte de la técnica, digamos. O sea que Freud era un chismoso y se metía en las vidas de los demás sin preguntar. Preguntó, Sí. digamos, sí, había algo de eso. Hay una novela de Irene Nemirovsky, El médico de almas, que era un chanta que se metía a hacer ese tipo de cosas. No sé si la leyeron. Yo no. No, nada. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No sé si Dani, vos, no. Me pareció que se había metido. Te pregunto yo. Ah, ¿querías preguntar, Dani? No. Ok. Muchas veces la obra literaria no se puede incidir de lo que pasa en la sociedad en determinados momentos, ¿sí? En estos momentos es como que hay mucha exposición, que las redes sociales, que esto, que aquello, y se está dando un fenómeno que hay mucha literatura del yo. Hay mucha escritura del yo no la llamaría literatura. Literatura es otra cosa. Hay mucha escritura del yo. ¿Qué es lo que nos lleva a las personas a tener que querer desnudarnos ahora y mostrar nuestras miserias y contar lo que nos pasa? Tremenda pregunta. Efectivamente hay ciertas obras, algunas de ellas muy buenas, que contemporáneas, que tienen esas características. Yo no lo había pensado, no me había percatado, pero pensando en ciertas cosas que he estado leyendo últimamente, sí, pasa eso. Ahora, yo pienso, por ejemplo, en las redes sociales, en Instagram. Es muy impresionante cómo se pone en juego ahí
un interés, digamos, muy evidente por ser mirado, hasta el punto como de la desesperación. O sea, es gente que está constantemente en la búsqueda de que los miren y que los miren con deseo. O sea, es una mirada con un pulgar para arriba. Y hay ciertos dispositivos tecnológicos que favorecen mucho eso, mucho, que antes no estaban. O sea, yo creo que todos, por edad de los que estamos acá, bueno, sin duda que podemos acordarnos de la revolución que se produce cuando pasamos de las cámaras manuales, digamos, con rollo, a las cámaras digitales, en el bolsillo de cada persona, porque antes eran cámaras digitales, pero eran bastante grandes y eran caras y había una, digamos, entre varios, digamos, en un grupo tenían una cámara, de repente todos tienen una cámara en el celular y de repente la cámara tiene una cámara muy buena que apunta con respecto a uno mismo y uno se puede sacar fotos, digamos, como con un espejo. Esa cuestión antes no ocurría. O sea, si es que uno quería sacar una foto con una cámara de las antiguas, mirando hacia uno mismo, era un efecto muy distinto, porque de partida muchas veces salía mal porque no se podía enfocar bien, etcétera, digamos, y, y además tenía que esperar 3 semanas, digamos, para poder ver si es que la foto había salido. ¿Te fijas? Entonces hay un dispositivo tecnológico que permite de pronto que haya mucha gente que esté viéndote y que te lo hagan saber por Instagram. Y bueno, Freud fue muy claro en ese sentido. Es de las cosas como, ahí ya entramos en cuestiones que no tienen que ver con el libro, ¿no? Pero para Freud había un interés pulsional muy fuerte con respecto al ser mirado. Lo trabaja, digamos, detalladamente. La pulsión, que algunos le van a llamar pulsión escópica, pero con respecto a la mirada del otro, era de las cosas que a Freud más le importaban, digamos, en términos de lo pulsional, y que tenemos ahora una serie de dispositivos que, que lo fomentan, digamos, de una manera absolutamente impresionante. O sea, yo no trabajo, yo trabajo, a propósito de la pandemia, a distancia. Tuve que trabajar a distancia, digamos, a propósito del tema del coronavirus, pero, pero nunca pude trabajar con cámara, porque esto que estamos haciendo ahora me, me incomoda el hecho de que yo también estoy ahí, digamos. Es una cosa para mí rarísima. Y para mucha gente es fantástico, es fantástico. Y es interesante que eso también permee, digamos, y efectivamente está ahí plasmado en la literatura contemporánea. Estaba leyendo hace poco un, un libro, Simón Soto, no sé si lo ubican, escritor chileno, digamos, contemporáneo, todo es personal. Y un diario de su abstinencia en relación al alcohol y a la cocaína, de cuestiones que ocurrieron hace 3 años atrás, que está relatada su intimidad muy interesante, digamos, y a mí me parece en cierto sentido muy valiente, pero también es una forma de escritura en la que, bueno, habría que ver ahí cuántos filtros hubieron, digamos, cuánto de ficción hay, digamos, porque finalmente también hay algo ahí que es un personaje, digamos, pero que es una escritura hiperexpuesta, de algo que claro, que tiene algo de estas formas contemporáneas de comunicarnos, digamos, que son muy nuevas, muy nuevas. Volviendo al libro, de los artículos que aparecen, que son varios, ¿a vos cuál particularmente te gusta más y por qué?
Bueno, No todos los, rescatarías, más que te guste, que rescatarías, perdón. todos los quiero. Hay una selección, son todos artículos que a mí me gustan. Eh, encuentro, por distintos motivos, encuentro muy apasionante el Moisés de Miguel Ángel. Eh, es, es un trabajo que tiene muchas particularidades. Eh, lo primero es que Freud no lo publicó con su nombre. Hizo un artificio que yo creo que es el único texto que publicó anónimamente de una manera un poco eh, bastante especial, porque en una revista, lo publicó en una revista psicoanalítica, que obviamente que sí iba a saber, pero hizo ese gesto, digamos. Y está muy conectado con Morelli, que era aparecen ahí las notas, pueden leerlo. Pero está Freud muy muy cautivado con sus propios procesos y con lo que a él le pasa en el contacto con las culturas. O sea, uno dice, bueno, un poco como lo que comentabas tú, que uno sabía lo relevante que era el arte para Freud. Freud iba mucho a Roma, era una ciudad que por distintos motivos le fascinaba mucho, y parece que iba a San Pietro in Vincoli cada vez que iba a ver esta estatua y a sentarse un rato a mirarla y a sentir qué es lo que qué es lo que le ocurre, digamos, y tratar de resolver el enigma de lo que a él le pasa con la estatua de Moisés. ¿Qué cosa más lejana que lo que ocurre, lo que probablemente ocurre ahora, digamos, con esa estatua? Digamos, que hay unas hordas de personas, digamos, que pasan, que se sacan una selfie y van a la cuestión siguiente, y no, este era Freud que se sentaba y trataba de resolver un enigma con respecto a Miguel Ángel, por un lado, a qué es lo que estaba tratando de plasmar Miguel Ángel de él en esa estatua, y también de qué daba cuenta con respecto a sí mismo y al ser humano en general. Eh, y muy tomado también por procesos personales que yo lo pongo más bien en el prólogo, porque Freud no es evidente en ese sentido, no lo dice así, pero yo creo que tramitando el distanciamiento con Jung y con Adler y con una serie de discípulos queridos con los que estaba peleando en ese momento. O se estaba distanciando de una manera muy dolida. Eh, entonces yo creo que por distintos motivos es un artículo que me parece bien fascinante de Freud. Me- me- vuelvo a tomar a Jung ahí en la observación, porque Jung trabajaba mucho el inconsciente desde la observación, desde observar dibujos, colores, no sé, trabajaba más con cosas de Oriente, como las cartas de tarot o algo. ¿Eso realmente te puede provocar algo en el inconsciente o nada? ¿Qué cosa dices tú? Esto de observar, sentarte a observar lo que hacía Freud, decir, a ver qué sensaciones tengo mirando esta obra de arte, no cualquier cosa, ¿no? Esta obra de arte o del mismo hecho de que ponerme a observar una lluvia me puede dar melancolía, o si me pongo a observar la playa me da alegría, no sé, por decir dos pavadas. Esa observación. Yo creo que hay algo ahí que hay veces que, bueno, quizás quedé un poco pegado con este tema como de la tecnología y lo contemporáneo, pero que hay veces que una cierta experiencia en contacto con el arte y con las cosas que vemos, que es muy como de estar pasando el dedo por una pantalla, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que Jung y Freud, a su manera, porque tienen bastante diferencia, pero se contactaban con las creaciones
con las obras de arte, ¿no? Con una cierta detención y con una atención puesta en lo que les pasa con eso, en qué es lo que evoca y de qué da cuenta eso, con una pregunta que es reposada, que es detenida. Entonces es leer una novela y estar tomado, estar cautivado, dejarla y reposarla, es decir, como echarse para atrás a un sillón y estar algunos días, digamos, pensando, digamos, o varios días, o mucho tiempo en qué es lo que me ocurrió con esto, de qué da cuenta del autor, del ser humano, de mí, digamos, una serie de preguntas. Eso hay veces que bueno, no nos ocurre, es como que termina la película de Netflix o termina la serie y es como, bueno, ya, ¿qué más están dando, digamos? Y vamos por otra, y en esta cosa como de la maratónica, como se le llama, que es como darle y ver y ver y ver y ver serie y no parar de ver serie en una cosa que como que nunca se detiene. Yo creo que los dos tenían ese estilo, como de poder sentarse, imaginemos a Freud, de origen judío, en una iglesia católica, eh, y sentarse frente a una estatua, bueno, Moisés, digamos, es un patriarca compartido, y poder como reposar y decir, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué me cautiva de esto? Y sostener la pregunta durante harto rato, y después sentarse a escribir sobre eso. Buenísimo. Evidentemente Freud ponía mucho más énfasis en las experiencias individuales. Eso es muy claro, por ejemplo, en el análisis que hace de Goethe, en el análisis que hace de Leonardo, digamos. No habla del inconsciente colectivo con respecto a ello. Son cosas que tocan lo universal, pero Freud las ancla en cosas que son fechables con respecto a las experiencias personales, a la edad exacta en la que perdió un hermano, en la que se alejó de la mamá, digamos, y eso para Freud era mucho más importante que para Jung. Eh, y también, desde luego, lo sexual, lo pulsional, la destructividad, yo creo que eran tópicos que para Freud eran muy, muy relevantes, más que para Jung. Eh, pero los dos tenían eso, tenían esta cuestión como de reposar el arte y de no estar pasando el dedo, digamos, a lo que viene después, rápidamente. Buenísimo. Bueno, para ir terminando ya. La verdad que creo que es un gran libro que lo puede leer cualquiera, porque en realidad el lenguaje es muy asequible a todo, no hay tecnicismos, eh, te enseña un montón, te acerca a la obra de Freud, y creo que la mayoría leímos lo de la escuela, pero no mucho más. En pocas palabras, ¿por qué lo tendría que leerlo todo el mundo? Pues yo creo que es un libro que lo tendría que leer todo el mundo. Mira, yo creo que a pesar de que ha habido mucho en psicoanálisis después de Freud, eh, es un tipo que cambió el modo de pensar, yo diría, de todas las personas con el trabajo que hizo. O sea, la gente habla de su inconsciente, habla de sus pulsiones, habla de sus angustias, muchas veces de un modo freudiano, digamos, sin tener idea de quién es Freud. Entonces ha impregnado nuestros modos cotidianos de hablar, muchos de los modos modernos, postmodernos de pensar al ser humano. Ha influenciado, digamos, las ciencias sociales, sin duda, el psicoanálisis, por supuesto que sí, eh, y las artes. Yo creo que la influencia que tuvo, por ejemplo, en el movimiento surrealista, en una serie de movimientos artísticos, en la plástica, digamos, en la literatura, sin duda, en la poesía, ha sido tremendamente relevante. Entonces, yo creo que acá hay un hilito que permite contactarnos con la obra de un autor
que yo creo que ha sido fundamental para el siglo XX, en lo que va al siglo XXI también, y de una manera que no parece como que Freud es una cosa como muy lejana, muy intelectual, sino que era un autor que en muchos de sus escritos trataba de hablar de explicar, digamos, y de dar a entender qué es lo que él entendía, que era el sistema inconsciente y el lugar que tenía en la vida cotidiana de las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un libro que puede llegar a ser muy interesante. Y me alegra también lo que dices tú, Martín, de que te parece que se puede leer Freud sin tecnicismo. Y dicho sea de paso, yo todavía no tengo el libro. Yo sí, mirá, acá lo tengo. Claro, todavía no llega a Chile, no me llega a mí. Ah, mirá. Entonces, y bueno, son las primeras personas con las que hablo, digamos, es como un lanzamiento privado, digamos, en este caso. Esperemos que haya muchos que lo puedan ver esto. Sí, ojalá. Pero recibir esa impresión de que es algo que puede hacer que muchas personas, ciudadanos de a pie, por supuesto que usted interesado en la literatura, gente de corte más académico, gente que de repente toma este libro y dice, ah, Freud, lo leo y lo entiendo, digamos, y me parece interesante, se contacta con cosas que nos pasan, con cosas que me gustan, etc. Así que buenísimo, ¿sabes? Este tipo de libros. Cuando me enteré que salía, lo primero que hice le mandé a Nico. Nico, qué bueno lo que hiciste. Qué bueno. Y ahí nos hizo el puente. Bueno, Andrés, la verdad que fue un placer enorme escucharte. Aprendimos un montón. Y nada, esperamos la segunda parte y te vamos a molestar de vuelta. Bien, pues feliz. Bueno, muchísimas gracias. También. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Muy bueno.